Bueno, es un placer recibir esta mañana en el espacio estelar del día a la doctora Raquel Pimentel, que es la directora general de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida al día. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Por estar aquí de nuevo, sí, compartiendo con la gente, ¿no?, la información que en este momento deben tener a mano para proteger su salud. Muchísimas gracias por venir. Bueno, precisamente, doctora, sabemos que este fin de semana, incluso el viernes, se produjo una reunión en el Ministerio de Salud Pública con todos los encargados de las áreas que más o menos tienen que ver con la salud colectiva, con el área epidemiológica, para darle seguimiento al paso de los huracanes Irma y María y las consecuencias que han tenido en nuestro territorio. En términos generales, quisiéramos saber cuáles son las principales preocupaciones del Ministerio de Salud, qué se está observando y qué debemos tomar en cuenta. Bueno, en estos momentos, como tú bien decías, nosotros estamos pasando revista especialmente a las capacidades que tienen las distintas provincias que han sido afectadas por el huracán, no de manera directa, porque sabemos que no tuvimos la presencia del huracán, pero como advertía el Centro de Operación de Emergencia, el COE, íbamos a tener importantes lluvias que iban a dejar comunidades inundadas, que fue lo que vimos inmediatamente del paso. ¿En qué estamos poniendo énfasis? Estamos poniendo énfasis en las capacidades que tienen los distintos municipios para recuperar su sistema de agua potable, porque sabemos que el agua es uno de los vehículos principales para las enfermedades gastrointestinales. Y en el pasado, bueno, hay bastante historia, ¿no?, en toda la humanidad, de que cuando tenemos desastres con la afectación de los acueductos, pues podemos tener una contaminación que pone en riesgo la salud de las personas. ¿Tienen ustedes un balance, una idea de no solo de la cantidad de acueductos afectados, sino de quizás ejemplos de las circunstancias por las que podrían estar atravesando algunas comunidades ante la ausencia de agua? Sí, bueno, tenemos situaciones distintas. Por ejemplo, tenemos el caso donde se decide cerrar el acueducto de manera preventiva. Es una de las medidas que realmente es muy útil para asegurar, bueno, que ese acueducto sea, el agua que pasa por este acueducto, pues no sea contaminada. Ahí afortunadamente ya se han ido recuperando, o sea, los acueductos que fueron interrumpidos de manera preventiva, pero tenemos comunidades que tuvieron acueductos dañados, específicamente en el Ceibo. Hubo que hacer una coordinación para suministrar agua de manera alternativa mediante camiones cisterna y colocar plantas de tratamiento provisionales en lo que el acueducto se restaura, de manera que la población pueda recibir este líquido, ¿no?, en las condiciones seguras. Esas son las situaciones que fundamentalmente se están presentando, que afortunadamente se ha ido restableciendo. El Ministerio de Salud, desde los tiempos del huracán Olga y Noel, ha establecido una estructura de coordinación que se llama el Grupo GAS, que es el grupo de agua, saneamiento e higiene. Funciona a nivel nacional en las distintas A nivel provincias. nacional tenemos una estructura central que permite que las entidades nacionales pues coordinen, pero a nivel de las provincias, cada una de las provincias deben activar su grupo GAS. Ya ese grupo GAS con los tiempos del cólera, como dice, que tuvimos bastante experiencia con el cólera, fueron estructuras que se fortalecieron de manera importante. Entonces esperamos, y una de los aspectos que ven los grupos de respuestas rápidas que el Ministerio activa después de estas inundaciones, justamente que cada una de las provincias pues activen su grupo GAS, que está integrado por todas las instituciones que tienen que ver con garantizar la disponibilidad de agua segura a la población. Doctora, el paso de estos huracanes, bueno, tuvimos el año pasado y lo hablábamos también, un periodo de mucha intensa lluvia, y luego sus inundaciones. Sí, inundaciones. Entonces se combina una serie de factores como el factor contaminación de agua que usted señalaba, acumulación de basuras, inundaciones cuando se dan este tipo de fenómenos. Y a partir de ahí, además del que usted ha señalado con enfermedades gastrointestinales,
¿cuáles son los mayores riesgos en materia de salud al que se expone la población cuando se da el tipo de situación que tenemos ahora en la República Dominicana? A la par con el agua potable, tenemos la propia agua estancada. O sea, seguimos hablando de agua. Fíjense que el agua, si bien es cierto el recurso más apreciado, también es el mecanismo, ¿no?, que permite, ¿no?, que las enfermedades pues estén presentes en el hombre. Aquí tenemos fundamentalmente el estancamiento de agua, que se da porque no solo por déficit de los sistemas pluviales, sino que ecológicamente, que ya se venía advertido, después de muchas lluvias la tierra queda saturada, los suelos quedan saturados y es imposible que se pueda drenar con rapidez. Las personas tienen que exponerse a esta agua estancada, y en esta agua estancada ya se ha removido la tierra y el suelo donde vive de manera natural. Vamos a tener la presencia de leptospira, que es una bacteria que está presente en los animales, muchos de ellos animales domésticos, animales de valor económico, como es el chivo, incluso la gente no lo sabe, el perro que convive con nosotros, y esa tierra que a veces uno tiene la idea de que la leptospirosis solo la transmite el el ratón. Ratones. No, ¿el perro también? El perro, el cerdo, el chivo, o sea, son animales que multiplican y ellos viven con la bacteria, en la orina se elimina y naturalmente cuando vienen estas lluvias pues hay unas condiciones muy favorables para que se puedan diseminar y el hombre entra en contacto. La piel reblandecida en esta humedad, una persona que haya tenido que ponerse en contacto porque tuvo que salir a última hora y no respondió a las evacuaciones preventivas, pues podría estar en peligro. Otra población que nosotros llamamos la atención son los agricultores, porque muchos agricultores en el afán de mirar cómo han quedado sus cultivos, de recuperar parte de ellos, y también muchos de estos cultivos han quedado inundados, entonces los días posteriores a las inundaciones, ahí podemos encontrar una contaminación aumentada, ¿no?, por el desplazamiento que se dan de estas aguas hacia los cultivos. También en el sistema de drenaje, en las zonas urbanas, las ratas, como ustedes ya conocen, hay una población de ratas que esa agua que sale también del sistema de alcantarillado, pues también queda en un contacto más directo con la población. Pues me quiero quedar ahí. Usted dice, aquí tenemos zonas inundadas, que la están todavía, aquí hay zonas anegadas, sobre todo en el noroeste, lugares donde las aguas no han terminado de bajar, sepultando incluso zonas agrícolas. La gente entra, de igual forma entran a verificar hasta el estado de sus pertenencias, qué se dañó, qué no se dañó, y entra a esa agua porque ya está bajita, ya no me voy a ahogar, yo quiero ver qué se salvó de mi casa. Usted dice, el que se expone a caminar en estas aguas, la piel se pone blanda, tiene mayores posibilidades de resultar afectado. ¿Cómo se transmite la leptospirosis, que me da la impresión de que es la enfermedad que más le preocupa al Ministerio en este momento? Sí. ¿Cómo se adquiere, cómo uno puede resultar afectado? Para los que se bañan en arroyos y también en ríos y en esta misma agua estancada, durante la lluvia el agua se puede evaporar, las micropartículas que ya están contaminadas pueden penetrar por vía respiratoria y por la vía respiratoria penetran la mucosa de la vía respiratoria y se pueden multiplicar en los pulmones. Esa es una manera en cómo la gente se puede contaminar, o sea que no es solamente el contacto directo con la piel y con el agua, ¿sí? Por eso se recomienda que la gente no salga a bañarse en estos días, que esté en su casa en la lluvia, o sea, que no salga a nadarse, que no salga a mojarse, porque no, sobre todo en estas zonas inundadas, ¿no? Porque el agua inundada va a generar estas micropartículas que pueden entrar por vía respiratoria. La otra vía es el contacto con la piel, esta piel reblandecida. Entonces, ahí, cuando tenemos que llegar, ya no debe llegar con lluvia, o sea, debemos llegar ya cuando la lluvia haya pasado, puede quedar agua estancada, un poco de lodo, entonces ahí deberíamos asegurar un calzado de mucha protección. Se recomienda que se use bote de gomas como usan los agricultores para ir a su cultivo, y si van a
tener la necesidad de lavar paredes, mobiliario, necesariamente tienen que hacerlo con guantes también. Y sabemos que es un costo adicional que el hogar debe tener, pero yo digo que en un lugar tropical como nosotros vivimos, la sombrilla, las botas de goma y tipo de deben ser parte que es un costo al final menor doméstico, que el que van a tener, que vamos a tener si que enfrentar con la enfermedad. Me gustaría quedarme con el agua y la manipulación del agua. Hay zonas donde los acueductos definitivamente colapsaron, por tanto la gente anda buscando agua. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le puede dar a la población sobre el uso del agua en unas circunstancias críticas como la que estamos describiendo? Bueno, aunque el Ministerio está poniendo esfuerzo para que esa agua alternativa, ¿no?, sea monitoreada y garantizar que tiene la cantidad de cloro necesaria para eliminar las bacterias, nosotros recomendamos a las personas que refuercen sus medidas domésticas. Las medidas principales, bueno, está la más antigua, que es hervir el agua, que es con ella vamos a eliminar una buena parte de los microorganismos que están presentes en el agua, pero hay una alternativa mucho más sencilla y relativamente económica, que es la de agregar las 5 gotas de cloro por galón. Solo que esa agua, una vez que agregamos estas 5 gotas, debemos esperar por un espacio de alrededor de media hora, donde ya el cloro ha actuado sobre los microorganismos y ya podríamos nosotros consumir el agua de manera segura. O sea, 5 gotas de cloro por galón. 5 gotas por cada galón. Y usted debe esperar 30 minutos para utilizarla. Hay gente que utiliza los galones, los que se venden en el agua también. Si utilizaran uno de esos galones, se llaman galones, ¿no? Sí, sí. Botellones, botellones de agua. ¿Cuántas gotas de cloro debería ponerle? Creo que son 5 galones que tiene un botellón. Si tenemos cubetas de 5 galones que también son usadas, o si tenemos el galón, ¿no?, comercial, esas deben de tener 5 por 5, 25 gotas de... Estos recipientes son igual 30 minutos de espera. E incluso esa agua que se comercializa, que llega de los colmados, etcétera, etcétera, ¿es recomendable ponerle cloro? Bueno, la mayor parte de las veces esta agua han pasado por un tratamiento, ¿no?, antes de llegar a nuestro hogar, pero va a depender del contexto, porque si tenemos una comunidad, ¿no?, donde también el colmado se inundó, pues obviamente que esa agua podía tener riesgo. Por eso que en estos tiempos, o sea, nosotros decimos, no, deben de reforzar las medidas en el hogar, porque no sabemos cuándo ese botellón pudo haber también estado en contacto, porque tenemos comunidades donde los colmados tienen el agua, ¿no?, en algunos anaqueles, pero hemos visto casas inundadas hasta el techo. Entonces, ¿qué nos quita que los colmados también hayan tenido este nivel de exposición? Entonces le decimos a las personas que tienen que reforzar necesariamente la clorinación o hervir el agua en su casa de manera complementaria a lo que se ha hecho. En medio de esta situación, sobre todo que hay aguas estancadas, aumentan las aguas estancadas, viene otro problema, que es el de la reproducción de mosquitos y las enfermedades que puede producir. ¿Qué riesgo tenemos como población con relación a este tema? Bueno, afortunadamente en este momento la circulación del dengue es relativamente baja, no solo en República Dominicana, sino en otros países de la región. Lo que estamos insistiendo es en la eliminación de criaderos, o sea, todavía uno puede observar que por la lluvia hay presencia en los solares baldíos de una cantidad importante, ¿no?, de botellas plásticas, recipientes que no son biodegradables y que sirven de mecanismo para que en ese acúmulo de agua que hay en el recipiente se multiplique. Pero el otro problema que ya tenemos principal, o sea, si no tenemos agua vamos a tener la necesidad de almacenarla, y esta agua almacenada necesita tener unas precauciones. La primera es que hay que asegurar que el agua esté tapada de manera permanente, porque la mosquita va a llegar al tanque y va a colocar sus huevos en las paredes. Entonces, si tapamos el agua, pues estamos poniendo una barrera física para que la mosquita de Aedes aegypti llegue a poner sus huevos. La otra medida que siempre reforzamos, bueno,
como de vez en cuando el tanque no queda bien tapado, pues vamos a asegurarnos, ¿no?, de colocar de manera untada, como decimos buen dominicano, untando el cloro en las paredes por encima del nivel del agua. Vamos a quemar los huevos que la mosquita ha puesto ya. ¿Con el cloro? Sí, hay muchas personas que cogen el cloro y le echan directamente al agua. Eso no está mal, porque lo que estamos haciendo es eliminando microorganismos que están presentes en el agua. Ahora, para eliminar los huevos de Aedes aegypti, necesariamente hay que untar las paredes, porque ahí es donde la mosquita va a poner los huevos, y cuando colocamos la esponja bien enchumbada, en buen decir, para que la gente comprenda, pues este cloro que vamos a aplicar con una esponja bien húmeda, vamos a ir quemando los huevos. ¿A qué nivel usted dice en la pared del tanque? Y a veces hemos visto los comerciales del Ministerio de Salud, pero se pone justo al borde del agua, se pone en la parte superior del tanque. ¿Qué es lo recomendable? ¿Es toda la pared que está por encima? Se debe poner 2 dedos por encima del nivel del agua. A la medida que el agua vaya descendiendo, debemos de poner este cloro. ¿Cada cuánto tiempo? Recomendamos que sea diariamente. Y esa pared, la parte húmeda, ahí es que la mosquita va a ir a poner sus Aunque el tanque esté tapado, es recomendable esté tapado. No, de hecho lo vamos a comprobar, que aún tapando el tanque, a los 2 o 3 días van a nacer gusarapos. Y los gusarapos no son más que el mismo huevo que ha eclosionado y ha dado nacimiento a la larva. La larva y el gusarapo son los mismos, que luego se van a convertir en mosquitos. Por eso decimos, la fumigación no es la medida más costo efectiva. Muy por el contrario, porque genera una percepción de protección que al momento de haber fumigado ya no va a tener ninguna protección, porque van a nacer nuevos mosquitos con estas larvas que están. Entonces, por eso también se les recomienda a las personas que los recipientes que no necesiten para almacenar agua, luego coloquen a boca abajo. Los recipientes no tienen boca, pero los dominicanos, así es que hablamos, ¿no? Entonces tenemos que tomar el recipiente que no vamos a usar porque vamos a salir, los tanques no necesito llenarlo, pues entonces tengo que colocar estos tanques y ponerlo de manera que cuando llueva no reciba agua y en esa agua no se multipliquen los mosquitos. Doctora, pudimos ver, dando seguimiento al paso de estos huracanes, que increíblemente tenemos que hablar en plural porque fueron 2 en 15 días, cómo incluso aquí hubo problemas de inundaciones en algunas comunidades porque la basura acumulada en algunas cañadas impidió la salida de las aguas para que pudieran desembocar en el mar. Eso indica que tenemos acumulación de basura en muchos sitios. ¿Se está tomando alguna medida con relación a este tema de manera específica, ya sea desde el ministerio o trabajando con las comunidades? Bueno, el ministerio trabajó en esta oportunidad con una visión más integral, diría yo, donde se incluyeron los diferentes tipos de riesgos. Una de las recomendaciones fundamentalmente era que la población pues hiciera disposición adecuada de la basura. Lo que hemos visto con la cañada, sabemos que podemos tener déficit de escogida de basura, pero también hemos visto la práctica muy común de que la gente se toma un refresco de agua que ahora son plásticos, ¿no? Antes era de vidrio, entonces no y tenían valor comercial, pero ahora las botellas plásticas de refresco no valen 1 centavo, entonces la gente la tira. Estas botellas, nosotros tenemos fotografías de lugares donde las botellas de refresco formaron grandes masas dispersas que hacían parte de las inundaciones, cosa que no habíamos visto en el pasado, ¿no? Y es una de las diferencias que estamos notando, por ejemplo, con relación a inundaciones que vimos en otros lugares, como en Texas, que también se inundaron, y que a pesar de que la basura no era un problema, o sea, la inundación es importante. Ahora, como tú decías, después que pase la lluvia, las aguas tienen que correr, y si van a correr junto con esta cantidad de material plástico que está en el medio, o sea, vamos a tener problemas. Y esas son las botellas plásticas ahora mismo representan uno de los problemas más importantes que tiene no solo el sistema de acueductos, sino también las aguas del Atlántico y del Caribe. Bueno, entonces, ¿no? Porque el volumen la falta de educación de la población en ese sentido. Tenemos que hacer una pausa
y vamos a retornar para continuar esta conversación con Raquel Pimentel, la doctora Raquel Pimentel, que es la directora general de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales, tanto @Javier Cabreja como @Amelia de Champs. Estamos pendientes de sus inquietudes, porque es importante saber qué medidas podemos adoptar en este momento, no solo en las zonas que están inundadas, sino que en nuestro país en este momento, con todas las lluvias, todos estamos en riesgo. Así que regresamos a un momento. Bueno, continuamos con la participación de la doctora Raquel Pimentel, directora general de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, hablando sobre los riesgos que en materia de salud tiene la población, sobre todo a partir de estos huracanes que hemos tenido durante las últimas semanas en el país. Hay otros riesgos de los que quisiéramos conversar que se dan cuando los países viven en situaciones como la que ha estado viviendo la República Dominicana, y es el tema de enfermedades relacionadas con infecciones y trastornos en las vías respiratorias. ¿Tiene el Ministerio de Salud acciones también dirigidas a prevenir este tipo de consecuencias? Sí, como le decía anteriormente, nosotros estamos trabajando con la estrategia de comunicación de riesgo. Uno de los mensajes claves van dirigidos justamente a la necesidad, ¿no?, de que la población mantenga su vivienda ventilada, porque, bueno, en tiempos que no esté lloviendo, lógicamente, porque el encerramiento y la no circulación del aire pues puede facilitar la concentración de los virus que en esta época, sobre todo desde que comienza el verano, en la República Dominicana, pues comienzan a hacerse, a circular con más frecuencia. Ahora mismo tenemos circulación simultánea del virus sincitial respiratorio, que es un virus común, pero que tiende, sincitial respiratorio, que tiende a provocar infecciones a nivel de las vías respiratorias bajas, o sea que puede afectar a los pulmones directamente y provocar neumonía. No tenemos influenza en este momento circulando, pero este tipo de virus, que son los virus comunes, no tipo influenza, también pueden provocar enfermedad que requiere hospitalización, y muchas veces las personas pueden agravar y morir, que son los virus comunes. En el caso de la gripe, nosotros recomendamos medidas ventiladas, que cuando una persona tenga gripe, pues permanezca en su casa para evitar el contagio, sea de la escuela o del trabajo, ¿no? En ese lugar donde tenga que asistir, puede exponer a otras personas. Esa persona que está enferma debe de acudir al médico para evitar agravarse, porque una de las cosas que debemos prevenir también son las complicaciones. Y el lavado frecuente de las manos es una medida habitual para todos nosotros. O sea, nosotros a través del saludo pues podemos llevar un conjunto de microorganismos y facilita la transmisión. En este tiempo de verano, invierno, y que tenemos lluvia también, esas son las medidas así de carácter general. Aunque doctora, aquí la gripe es tan común que difícilmente una persona se ausente del trabajo por gripe. Lo regular es que, bueno, lo que tiene es una gripecita, tú puedes tener una gripe grave y difícilmente una persona pida licencia médica por influenza o por gripe. Vamos a ponerlo así, por gripe. Entonces, si no se queda en la casa esa persona, porque es frecuente que eso ocurra con los cambios de temperatura y todo, ¿qué otras medidas podrían adoptarse para evitar contagiar a los demás? Bueno, primero que cuando hablamos de gripe, tiene que haber historia de fiebre. No estamos hablando de resfriado común, de que si salimos de un cambio de lugar a otro y nos sentimos resfriados y tenemos secreción por la nariz. No, estamos hablando de un cuadro que vamos a tener malestar general y vamos a tener fiebre. Esos 3 días con fiebre, Amelia, no hay otra medida que no sea que usted se quede en la casa. Además, una persona febril ya con fiebre, está en un cuadro. O sea, estamos hablando de una persona que tiene fiebre, no de la persona que tiene manifestaciones
de congestión secreciones nasal. y congestión nasal, porque están las alergias también. Entonces, eso no son enfermedades transmisibles. Estamos hablando de esa etapa donde la gripe, para ser gripe, tiene que haber fiebre. Okay. Si no hay fiebre, no podemos hablar de gripe, y solamente vamos a hacer énfasis en los 3 primeros días de la presencia de esa fiebre, ¿sí? En esa etapa es donde la persona es muy infectiva, o sea, y puede al mismo tiempo haber varias personas que van a estar expuestas y pueden enfermar una buena parte de la gente que está trabajando o que asiste a la misma aula de ese niño o de ese joven que está enfermo. O de ese adulto. Son Doctora, 3 días de fiebre. yo quisiera que habláramos de estadísticas, ahora que usted nos plantea el tema de la leptospira, el tema de bueno, no hemos hablado de la manipulación de los alimentos, pero cuando usted dice que hay que tener cuidado con el agua, uno entiende que es el uso del agua en todos los sentidos. ¿Se ha identificado algún incremento de la incidencia de algunas de estas enfermedades, de las transmitidas por el Aedes aegypti, el tema de leptospira, en estos días, o es muy pronto para hablar de eso? Bueno, para las enfermedades como el cólera no es muy pronto, porque su periodo de incubación es muy corto, ¿no? Al día, 2 días, ya podemos tener brotes. Hasta ahora, esta semana pasada, por ejemplo, se reportó un solo caso sospechoso, o sea que no... De cólera. Y tenemos desde el mes de febrero que no identificamos casos confirmados, o sea que de alguna manera hay algo está siendo efectivo y el cólera no está teniendo ahora mismo transmisión en la población. Ahora bien, las enfermedades respiratorias sí están presentes. Antes de Irma ya teníamos circulación e incremento de las infecciones respiratorias que afectan bronquios y pulmones y que a veces ameritan hospitalización. ¿Y se debe a algún factor específico? Bueno, es que para esta época tenemos circulando varios virus respiratorios, incluso hay países que emitieron alerta. Nosotros todavía no hemos llegado a nivel de alerta, estamos manejando las cifras que para la época se esperaban, pero es el único evento que tuvimos dinámica desde antes de Irma y que ahora estamos viendo que sigue su comportamiento endémico. Endémico quiere decir dentro del margen de lo que esperamos y que observamos comúnmente. ¿Qué ronda entre, recuerda el número? Bueno, es que aunque tú no lo creas, Amelia, la gripe es uno de los eventos más frecuentes a nivel mundial. Nosotros tenemos semanas que se reportan alrededor de 50 y 40 a 50 mil casos a nivel nacional, claro, de infección respiratoria aguda, ¿no? Y no necesariamente con enfermedad febril, o sea que es un evento muy frecuente en la población. ¿Y la leptospirosis o cualquier otra enfermedad? La leptospirosis nosotros manejamos en promedio, podemos tener un rango entre 10 y hasta 30 casos, es como un umbral que se acepta, pero cuando estamos por encima de 30 casos ya podemos hablar de un valor por encima de lo esperado. Ahora a nivel nacional es una cosa y a nivel local es otra, o sea, cuando tú lo ves por provincias, hay provincias que ya empiezan a presentar casos diseminados, no con un patrón de brote, y que nos tiene bastante atento, porque todavía la leptospirosis tiene un periodo de incubación más largo. O sea, nosotros podríamos esperar hasta 30 días después de estas tormentas a incremento de casos. ¿Cuáles son esas provincias, doctora? Más o menos a 2 semanas. Bueno, estamos siguiendo de cerca las provincias del norte, ¿no? Que ellas siempre tienen endemia de leptospirosis porque son provincias altamente agrícolas. Por ejemplo, está Duarte y las inundaciones que hubo en San Francisco. Las provincias de, bueno, Samaná, Espaillat, Moca, son de las provincias que el mismo Santiago, pero afortunadamente todavía la cantidad de casos que están reportando no supera lo que históricamente están presentando, pero son provincias que sí estamos muy de cerca. Ahora, el ministerio está en estos momentos haciendo mucho énfasis en 2 acciones. Una, que es la identificación de casos febriles. Para eso, hacemos un llamado a las comunidades que han sido afectadas y que han tenido la necesidad, ¿no?, de estar en este medio inundado, porque allí viven, allí trabajan, que estén
atento a cualquier manifestación de fiebre, que generalmente se acompaña con un dolor del cuerpo como si me fuera a dar gripe, y que muchas veces siente la persona que tiene algunos malestares respiratorios como la tos, porque eso puede ser leptospirosis. Mientras más temprano vaya al médico, pues puede ser tratado. La leptospirosis es una enfermedad que se trata necesariamente con antibióticos. Y las personas que presentan estos síntomas y que viven en comunidades inundadas deben advertir al médico, porque por lo general la gripe no se trata con antibióticos los primeros días, porque son debidas a virus. Entonces, si usted no informa de que usted vive en una zona inundada, pues vamos a tener más limitado el diagnóstico que el médico puede. Se supone hacer un trabajo con los médicos también. El Ministerio esa es la otra línea, o sea, la primera línea es trabajar en las comunidades con los promotores, haciendo búsquedas sobre todo. Esa búsqueda debe ser una búsqueda diaria y dar la información. Para eso el Ministerio elaboró un instructivo que es parte de las directivas que se manda al COE, y también tenemos la acción de las capacitaciones, especialmente en las provincias que han sido inundadas y que no tienen mucha experiencia en el manejo, porque esta enfermedad no es muy frecuente, por ejemplo, en el este. Entonces, en el este, provincias como El Ceibo, Atomayor, también San Cristóbal, son provincias que de manera endémica la leptospirosis no es parte de la enfermedad de la población, y que para esta época hay que reforzar conocimiento, porque si tú como médico no has visto caso, aunque lo hayas leído en un libro, no tienes, o sea, la experiencia de manejar enfermedades de este tipo. Me parece importante repetir los síntomas que se pudieran identificar, para que cualquier persona que en este momento pudiera sentir que está en estas condiciones, pues que lo tome en cuenta y que acuda al médico de manera rápida. Si se ha bañado en aguacero, ríos, cañadas, que en estos días están bastante turbios, ¿no? Y el agua no corre muy bien. Si ha tenido que andar en la calle porque está inundada, o limpiar la casa, o usted ha trabajado en la agricultura, y además de eso, usted presenta fiebre, eso puede ser leptospirosis. Debe de ir al médico, aunque con la fiebre solamente, Amelia, con la fiebre. Solamente con la fiebre, porque mientras más temprano se administre el antibiótico, la leptospira no va a crecer en sangre, no va a viajar a los pulmones, y no vamos a ver estos cuadros graves que observamos. La fiebre es la alarma. La fiebre es la alarma. Con esos antecedentes. Es un síntoma muy sencillo. Si no tenemos como la certeza de que tenemos fiebre, esta fiebre se puede acompañar de dolor en el cuerpo. Muchas veces un dolor que se coloca aquí detrás de las piernas, como si tuviéramos las piernas muy pesadas, aquí en la pantorrilla. Pero no necesariamente tiene que llegar a pantorrilla, pueden ser los brazos, ese dolor en el cuerpo, que no es necesariamente un dolor muy intenso, es como si estuviera muy estropeado. Tengo el cuerpo cortado, dice el buen dominicano. Entonces, ya, si usted tiene eso, si siente el cuerpo cortado, con fiebre, eso puede ser leptospirosis. Entonces, lo conveniente es ir al médico, no automedicarse con antibióticos. La leptospirosis necesita un tratamiento específico y seguimiento. Seguimiento especialmente de la función respiratoria, porque la leptospira invade los pulmones, pueden haber sangrado por las vías respiratorias, y también de la función de los riñones y del hígado, que también son invadidos por esta bacteria que se multiplica por rapidez y que usted por sí mismo no va a poder identificar cómo están funcionando estos órganos que son imprescindibles para la vida, ¿no? Puede provocar la muerte. Sí. Claro, porque son órganos vitales que se pueden complicar, y entonces uno en la casa automedicándose no va a salir solito con esta complicación. Bueno, doctora, tengo una pregunta de Héctor Rosario, que dice que en Jaina están llenos de mosquitos, que quiere saber si se tiene contemplado algún operativo de fumigación o de atención especial a esa situación. Todas las provincias tienen un conjunto de intervenciones planificadas a través de la Dirección Provincial de Salud. Entonces ese llamado específicamente para la Dirección Provincial de Salud tiene que desplegar este plan, en el cual es un plan que está apoyado por una directiva que se mandó al COE, donde manda a las instituciones de los diferentes sectores
a coordinar esfuerzos el ayuntamiento, salud pública, la CAS o el INAPA, la proveedora que esté en el lugar. Agua. O sea, estas entidades que todavía, y la gobernación propiamente, ¿no?, con sus respectivos autoridades locales, deben de activar el plan para eliminar estos criaderos y también los mosquitos adultos. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por todas estas informaciones tan valiosas, tan importantes en momentos como este y siempre, ¿no? Cada año tener en cuenta estas recomendaciones que hace el Ministerio de Salud Pública a través de esta unidad, de esta Dirección General de Epidemiología y de la doctora Raquel Pimentel, a quien reiteramos el agradecimiento. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos y les invitamos a que mañana a partir de las 6 de la mañana estén nueva vez con nosotros.